Fue el día de la audición, es el día de la mujer. Bienvenida, Graciela González Franco, a casa. Hola, buenos días, Lili. ¿Cómo estás? Un placer hablar con vos. Bueno, te convoqué porque, aparte de felicitarte, ejemplo de mujer trabajadora, investigadora, como no hay demasiadas, a mí me interesa mucho que nos des algunos consejos que fueron el lema de este Día Mundial de la Audición 2023, que fue la prevención por exposición al ruido. Sí, este año vos sabés que la Organización Mundial de la Salud, el lema de campaña de este año 2023 es el cuidado del oído y la audición para todos. Con esto lo que estoy diciendo es a todo grupo etario, desde que nacemos, el cuidado de la audición y del oído, de, por ejemplo, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, por ejemplo, qué hacer. Usar tapones para los oídos cuando estamos expuestos a lugares ruidosos, revisar la audición regularmente. Hay etapas de la vida donde uno debe hacerse controles auditivos. Por ejemplo, el screening auditivo del recién nacido, que es una ley universal en nuestro país, la ley 25.415, que es a todo recién nacido se le hace un screening auditivo. Por ejemplo, en el primer ingreso escolar, a partir de los 50 años, que sabemos que vamos empezando a tener alguna pequeña dificultad. Eso en líneas generales, en líneas particulares, pacientes que ya sabemos que tienen alguna otra dolencia, alguna otra patología, que deben hacerse controles más periódicos, las otitis recurrentes y demás. El uso de audífonos regularmente cuando es recomendado, es como que era más tabú. Ver a una persona con un audífono parecía una cosa terrible. Ahora es muy habitual, aparte hoy en día son muy pequeñitos y demás, y es volver a incluir a la persona en el medio social. Totalmente. Porque una persona que tiene problemas de audición, ¿cómo no va a usar un audífono? Entonces, la concientización de eso. Y lo otro es el auricular para aspectos recreativos, como puede ser escuchar música cuando, como vos decías, vas viajando en un transporte público, o, por ejemplo, para trabajar, como puede ser voz en la radio, o los músicos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Se van poniendo de moda los auriculares pequeños que van adentro de la oreja, los que son más grandes, que abarcan toda la oreja, entonces piensan que es el grande que va por fuera, produce menos daño. Lo que genera el daño es el tiempo de exposición al ruido. Ahí vamos. ¿Cuántas horas yo estoy expuesto al ruido? ¿En qué volumen utilizo ese sonido? ¿Sí? Y la tercera cosa, la capacidad de cada persona de tener el daño. Porque tal vez diferentes personas expuestas a la misma intensidad de ruido durante la misma cantidad de horas, unas producen un daño auditivo y otras no. Es como decir, yo fumé toda la vida y a mí no me pasó nada. Lo que sí sabemos es que en el tiempo, el uso prolongado por horas y por exposición fuerte al ruido genera un daño. Yo he observado también, hablando de protección al ruido, en el ámbito laboral, cuando vemos esos trabajadores en la calle rompiendo pavimento con esos martillos neumáticos que no siempre están protegidos, y eso es una exposición terrible, violenta. Bueno, hay ley laboral respecto a eso, ¿verdad? Deben estar trabajando con protección auditiva y la cantidad de horas de estar expuestos. Después, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud este año también hace hincapié en qué cosas no hacer para tener oídos saludables, ¿no? Que, por ejemplo, es el tema de colocarse hisopitos adentro de las orejas para limpiarse. Eso está prohibido. No hay que introducirse absolutamente nada en forma preventiva adentro de los oídos. No colocar hisopos, ni aceite, ni palillos, ni nada dentro de los oídos. Si tengo una molestia, si siento que el oído se me tapó con algo que yo interpreto que puede ser un tapón de cera, tengo que consultar con un especialista. ¿Y por qué con un especialista? Porque el especialista otorrinolaringólogo tiene el instrumental adecuado para, si es un tapón de cera, poder retirarlo. Y si es otro problema, ya sea una infección o alguna otra, algún otro signo, síntoma,
también lo va a poder evaluar y hacer el diagnóstico correcto. Te pregunto algo, los nenes o los grandes, pileta, colonia, ¿es prudente el ponerse tapones de esos que se compran de silicona ahora antes de la introducción en el agua para prevenir que entre agua al oído? Mira, yo en realidad lo que recomiendo es, depende del paciente. Si uno tiene los oídos sanos y no tiene ninguna patología, el tímpano está íntegro, no hay necesidad de colocarse absolutamente nada. Si uno tiene una predisposición a hacer alguna patología en el oído externo, por ejemplo, hacer otitis externa, que son las infecciones de la piel del conducto, ahí en algunos casos uno sugiere, después de la natación, colocarse alguna gota, alguna crema, y también uno le enseña, educa a ese paciente cómo debe hacerlo, porque si no es peor el remedio que la enfermedad. Claro. Si le mandamos colocar una crema y se la coloca con un hisopo y con el hisopo se lastima, tenemos otro problema. Entonces, en línea general, si uno tuvo el control con el médico especialista, el médico especialista le va a decir, en tu caso no es necesario colocar tu tapón, no es necesario ponerte una gota preventiva, no es necesario protegerte de la entrada de agua. En otros casos, de acuerdo al diagnóstico del paciente, puede hasta restringirse el tema de el ingreso de la cabeza abajo del agua, por ejemplo, si hay una perforación timpánica, por ejemplo. O sea, lo va a determinar el médico especialista justamente en este control que se sugiere realizar periódicamente o previo, por ejemplo, al empezar con la actividad acuática. ¿Sí? ¿En qué agua me voy a meter? Me voy a meter en aguas sucias, en agua de río sucia. Hay que tener cuidado también, porque pequeñas lesiones que uno pueda tener en la piel del conducto, y que en este caso no solamente en el oído, ¿no? En el cuerpo, ¿sí? Cualquier lesión que uno pueda tener, si uno se mete en aguas sucias, son focos de infección. Y yo siempre digo, ¿no? Cuántas veces en los recitales, el volumen a que uno está expuesto, los pibes cuando van a bailar, eso porque me lo han contado mis nietas adolescentes, no pueden conversar. Terrible el nivel de ruido. Pensá que para la Organización Mundial de la Salud sugiere que no tenemos que estar expuestos a más de 55-60 decibeles continuos sin usar protección auditiva, ¿no? En una actividad donde uno está a 80 decibeles continuos, ya tiene que estar utilizando algún tipo de tapón o protección auditiva. Por ejemplo, en este señor que está trabajando en la calle y demás, por eso la ART lo protege y hay una ley laboral. Ahora bien, en cualquier lugar donde se pasa música, en un bar, en un boliche, en cualquier lugar donde medios recreativos, el volumen supera altamente los 100 decibeles. Mira vos. Entonces, es de buena práctica trabajar en esta concientización y educación ya desde pequeños. Te pongo un ejemplo ya. Yo hace un año más o menos operé a una nena de 3 años, amorosísima, cuyos padres son músicos y productores musicales y demás, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esta gorda que está divina y que ya uno ve la tendencia hacia dónde va, cómo disfruta de la música y demás. Yo trabajé con esos papás en decirle, bueno, a ver, hay que cuidarla, que esté protegida. Y el otro día justo suben en las redes que la gorda estaba con ellos en un recital y demás, acompañándolos en sus actividades. Y yo le escribo por privado, decime que esa belleza tiene puestos protecciones auditivas. Y me dice, sí, me olvidé los grandes de ella, pero tiene puestos los de silicona dentro del oído. Bueno, o sea, en ese caso sí. Al empezar a trabajar en esa concientización, esa nena, cuando sea una adolescente, va a tener su audición normal, Dios quiera, porque viene haciendo la prevención y no se va a cuestionar, ay, me tengo que poner los tapones. No se va a olvidar, porque ya no está... ya está incorporado. Exacto, Graciela, todos estos tips yo te los agradezco tanto, concientización, prevención, visita a tiempo y seamos conscientes de que hay que cuidar la audición. Yo te agradezco muchísimo esta visita, estos consejos y estás siempre presente para nosotros en Remixados para cuidar nada menos que nuestra salud. Gracias.
Gracias a vos, Lili, un placer, como siempre.